Bon dia, boniques i valents. Y feliz día de la toalla. O feliz día del orgullo friki. También es hoy. Comparten día. ¿En qué consiste el día de la toalla? ¿En qué consiste el día del orgullo friki? Bueno, el día del orgullo friki, que a lo mejor es más conocido que el día de la toalla, es un día en el año en que los frikis, los amantes de la cultura geek, pues se reivindican con orgullo de sus aficiones. Y fue iniciado en el año 2006 aquí en España por un tipo español que dijo: oye, pues este día vamos a sentirnos orgullosos de ser friki, vamos a confraternizar los frikis. Ya está, no tiene más. Pero el día de la toalla, hoy mismo, el día de la toalla viene de 2001. O sea, 5 años antes que el día del orgullo friki. Yo soy más partidario del día de la toalla que del día del orgullo friki. Aunque sean las dos cosas. Sí, soy friki y soy toalla. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra el día 25 de mayo, el día del orgullo friki? Porque es el día que se estrenó, en 1977, si no recuerdo mal, Star Wars. Un referente de la cultura geek hartamente conocido. ¿Y por qué se celebra el 25 de mayo, el Día de la Toalla? Pues fue cuando Douglas Adams, el autor... ¿Cómo? Así, el autor. 2 semanas después de su fallecimiento. ¿Por qué 2 semanas después? No tengo ni idea. Así se queda la cosa. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues este señor escribió la guía del autoestopista galáctico. ¿Y qué tiene que ver todo eso con toallas? Ahora los contaré. He seleccionado unos cuantos capítulos. No me voy a leer toda la novela. Voy a iniciar la novela desde el origen de la historia. Es decir, desde la página 148. Desde luego existen muchos problemas relacionados con la vida, entre los cuales algunos de los más famosos son: ¿por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué queremos pasar la mayor parte de la existencia llevando relojes de lectura directa? Hace muchísimos millones de años, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes, cuya manifestación física en su propio universo pandimensional no es diferente a la nuestra, quedó tan harta de la continua discusión sobre el sentido de la vida que interrumpieron su pasatiempo preferido de cricket ultraproquiano, un curioso juego que incluía golpear a la gente de improviso, sin razón aparente alguna, y salir corriendo. Y decidieron sentarse a resolver sus problemas de una vez para siempre. Con ese fin construyeron un ordenador estupendo que era tan sumamente inteligente que incluso antes de que se conectaran sus bancos de datos, empezó por: pienso, luego existo. Y llegó a inferir la existencia del pudín de arroz y del impuesto sobre la renta antes de que alguien lograra desconectarlo. Era del tamaño de una ciudad pequeña. Su consola principal estaba instalada en un despacho de dirección de un modelo especial, montada sobre un enorme escritorio de ultra caoba, más fina, con un tablero tapizado lujoso en cuaro ultra rojo. La alfombra oscura era directamente suntuosa. Había plantas exóticas y elegantes grabados de los programadores principales del ordenador y de sus familias generosamente desplegados por la habitación, y ventanas magníficas daban a un patio público bordeado de árboles. El día de la gran conexión
2 programadores sobriamente vestidos llegaron con sus portafolios y se les hizo pasar directamente al despacho. Eran conscientes de que aquel día presentaba a toda su raza en su momento más álgido, pero se condujeron con calma y tranquilidad. Se sentaron deferentemente al escritorio, abrieron los portafolios y sacaron sus libretas de notas encuadernadas en cuero. ¡Oh! Ordenador Pensamiento Profundo. La tarea para la que te hemos proyectado es la siguiente. Queremos que nos digas la respuesta. ¿La respuesta? ¿La respuesta a qué? ¡A la vida! ¡Al universo! ¡A todo! Pensamiento Profundo hizo una breve pausa para reflexionar. Difícil. ¿Pero puedes darla? Sí, puedo darla. De nuevo se produjo una pausa significativa. ¿Una respuesta sencilla? Sí, a la vida, al universo y a todo. Hay una respuesta, pero tengo que pensarla. ¿Cuánto? 7,5 millones de años. Pasado ese tiempo, los 2 hombres estaban listos para aquel momento. Se habían preparado durante toda la vida. Se les escogió al nacer para presenciar la respuesta, pero aún así jadeaban y se retorcían como criaturas nerviosas. ¿Estás dispuesto a dárnosla? Lo estoy. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Contestó Pensamiento Profundo. Ambos se pasaron la lengua por los labios secos. Aunque no creo que vaya a gustaros. No importa. Tenemos que saberla. Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Muy bien. Dijo el ordenador, volviendo a guardar silencio. Los 2 hombres se agitaron inquietos. La tensión era insoportable. ¿En serio no os va a gustar? Dínosla. De acuerdo. La respuesta a la gran pregunta Sí. de la vida, del universo y de todo Sí. es... Sí. es... 42. Pero claro, esa respuesta no gustó. Pero es que eso no es una respuesta. Ya, pero es que lo tuyo no era una pregunta. Ah. Y entonces dice, ¿y puedes darnos la pregunta para que tengamos la respuesta? Y dijo, no, pero puedo daros los planos de un ordenador capaz de hacer la pregunta. No hablo sino del ordenador que me sucederá. Un ordenador cuyos parámetros funcionales no soy digno de calcular, y sin embargo yo lo proyectaré para vosotros. Un ordenador que calculará la pregunta de la respuesta última. Un ordenador de tan infinita y sutil complejidad que la misma vida orgánica formará parte de su matriz funcional. Y hasta vosotros adoptaréis formas nuevas para introduciros en el ordenador y conducir su programa de 10 millones de años. Sí, os proyectaré ese ordenador y también le daré un nombre. Se llamará la Tierra. Bueno, ¿y cómo se hace un planeta? Cita de la guía del autoestopista galáctico,
Página 634.784. Sección quinta. Artículo Magrathea. Hace mucho, entre la niebla de los tiempos pasados, durante los grandes y gloriosos días del Imperio Galáctico, la vida era turbulenta, rica y ampliamente libre de impuestos. Naves poderosas trenzaban su camino entre soles exóticos, buscando aventuras y recompensas por las partes más recónditas del espacio galáctico. En aquella época, los espíritus eran valientes, los premios eran altos, los hombres eran hombres de verdad, las mujeres eran mujeres de verdad, y las pequeñas criaturas peludas de Alfa Centauro eran verdaderas pequeñas criaturas peludas de Alfa Centauro. Y todos se atrevían a enfrentarse con terrores desconocidos, a realizar hazañas importantes, a dividir audazmente infinitivos que nadie había dividido antes. Y así fue como se forjó el Imperio. Desde luego muchos hombres se hicieron sumamente ricos, pero eso era algo natural de lo que no había que avergonzarse, porque nadie era verdaderamente pobre. Al menos nadie que valiera la pena mencionar. Y para todos los mercaderes más ricos y prósperos, la vida se hizo bastante aburrida y mezquina, y empezaron a imaginar que, en consecuencia, la culpa era de los mundos en que se habían establecido. Ninguno de ellos era plenamente satisfactorio. O el clima no era lo bastante adecuado en la última parte de la tarde, o el día duraba media hora de más, o el mar tenía precisamente el matiz rosa incorrecto. Y así se crearon las condiciones para una nueva y asombrosa industria especializada: la construcción por encargo de planetas de lujo, la sede de la cual era el planeta Magrathea, donde ingenieros hiperespaciales aspiraban materia por agujeros blancos del espacio para convertirla en planetas soñados, planetas de oro, planetas de platino, planetas de goma blanda con muchos terremotos. Todos encantadoramente construidos para que cumplieran con las normas exactas que los hombres más ricos de la galaxia esperaban. Pero tanto éxito tuvo esa aventura que Magrathea pronto llegó a ser el planeta más rico de todos los tiempos, y el resto de la galaxia quedó reducido a la pobreza más abyecta. Y así se quebró la organización social, se derrumbó el imperio, y un largo y lóbrego silencio cayó sobre 1.000 millones de mundos hambrientos, únicamente turbado por el garabateo de las plumas de los eruditos mientras trabajaban hasta entrada la noche en pulcros tratados sobre el valor de la planificación en la política económica. Magrathea desapareció, y su recuerdo pronto pasó a la oscuridad de la leyenda. En estos tiempos ilustrados, por supuesto, que nadie cree una palabra de ello. Tenemos el origen de... Queremos saber la respuesta. Tenemos los planos para hacer el planeta. Tenemos un planeta que hace planetas. Es buenísima. Y se hizo el planeta Tierra, con una programación de 10 millones de años. Pero, ¿qué pasó? Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el hombre siempre supuso que era más inteligente que los delfines porque había producido muchas cosas. La rueda, Nueva York, las guerras, etc. Mientras que los delfines lo único que habían hecho consistía en juguetear en el agua y divertirse. Pero, a la inversa, los delfines siempre creyeron que eran mucho más inteligentes que el hombre, precisamente por las mismas razones. Curiosamente, los delfines conocían desde tiempo atrás la inminente destrucción del planeta Tierra y realizaron muchos intentos para advertir del peligro a la humanidad.
pero la mayoría de sus comunicaciones se interpretaron mal, considerándose como entretenidas tentativas de jugar al balón o de silbar para que les dieran golosinas. Así que finalmente desistieron y dejaron la Tierra que se arreglara por sí sola, poco antes de la llegada de los Vogones. El último mensaje de los delfines se interpretó como un intento sorprendentemente y complicado de realizar un doble salto mortal hacia atrás, pasando a través de un aro mientras silbaban el Star Spangled Banner, pero en realidad el mensaje era el siguiente: hasta luego y gracias por el pescado. Efectivamente, en el planeta solo existía una especie más inteligente que los delfines, y pasaba la mayor parte del tiempo en laboratorios de investigación conductista, corriendo en el interior de ruedas y llevando a cabo alarmantes, sutiles y elegantes experimentos sobre el hombre. El hecho de que los humanos volvieran a interpretar mal esa relación correspondía enteramente a los planes de tales criaturas. El mundo está por acabarse, por culpa de los Vogones. ¿Y quiénes son los Vogones? Bueno, antes de hablaros de los Vogones, quiero hablaros de Ford Perfect. Los que conocéis la película sabréis que lo interpreta un actor afroamericano. Pero en el libro nos lo describen así. No era exageradamente alto, y sus facciones podrían ser impresionantes, pero no muy atractivas. Tenía el pelo rojo y fuerte, y se lo peinaba hacia atrás desde las sienes. Parecía que se había estirado la piel desde la nariz hacia atrás. Había algo raro en su aspecto, pero resultaba difícil determinar qué era. Quizás consistiese en que no parecía parpadear con la frecuencia suficiente, y cuando le hablaba durante cierto tiempo, los ojos de su interlocutor empezaban a lagrimear. O tal vez fuese que sonreía con muy poca delicadeza y le daba a la gente la enervante impresión de que estaba a punto de saltárseles al cuello. Cuando leí esto, en contraste con la película, me vino una carcajada. ¿Por qué? Con esta descripción que os he dado, tenedla en mente y buscad en Google cuál es el aspecto de un irlandés. Me hace gracia pensar que la intención del autor era decir que los irlandeses son como de otro planeta. El autor es británico. Todos viven en la misma isla, pero eso es como me entretenía. Oh, Fabini, impresión mía, ¿eh? Esto es lo que a mí se me ha ocurrido. Y me hace gracia pensar que sea así. No lo he leído en ningún sitio, no parece que haya quedado, pero me hace gracia. Sí, totalmente cierto. Bueno, For Perfect, a ver si lo tengo por aquí cerquita. En realidad, For Perfect era un investigador itinerante de ese libro absolutamente notable, la guía del autoestopista galáctico. Sí, For Perfect es de otro planeta, es un extraterrestre que estaba viviendo en la Tierra durante creo que unos 15 años y se hizo amigo de Arthur Dent, el protagonista del libro. Bueno, digamos que hay 4 papeles principales. Arthur Dent es el terrícola protagonista. Después estaría Ford Perfect, que es el que hace artículos para la guía del autoestopista galáctico. Después está Trillian, que es la terrícola. Y después está Zaphox Bibelbrox, o algo así. Zaphod Bibelbrox, que es también otro extraterrestre con 2 cabezas y 3 brazos.
presidente de la Unión Galáctica, pero aún no hablaremos de él. Antes os quiero hablar de un artículo de la Guía del Autoestopista Galáctico, ya que la he mencionado. Esto es lo que dice la Enciclopedia Galáctica respecto al alcohol. Afirma que es un líquido incoloro y evaporable producido por la fermentación de azúcares y asimismo observa sus efectos intoxicantes sobre ciertos organismos basados en el carbono. Esto es lo que la Guía del Autoestopista Galáctico menciona sobre el alcohol. Dice que es la mejor bebida que existe, es el detonador gargárico pangaélico. Dice que el efecto producido por una copa del detonador gargárico pangaélico es como que te aplasten a uno los sesos con una raja de limón doblada alrededor de un gran lingote de oro. La guía también indica en qué planeta se prepara el mejor detonador gargárico pangaláctico, cuando hay que pagar por una copa, y qué organizaciones voluntarias existen para ayudarle a uno la rehabilitación posterior. La guía señala incluso la manera en que puede prepararse dicha bebida. Vierta el contenido de una botella de aguardiente añejo Yanks. Añada una media de agua de los mares de Santraginus V. ¡Oh! El agua del mar de Santraginus. ¡Oh, el pescado de las aguas santraginesas! Deje que se derrita la mezcla. Debe estar bien helada o se perderá la benzina. 3 cubos de megaginebra acturiana. Agregue 4 litros de gas de las marismas falianas y deje que las burbujas penetren en la mezcla. En memoria de todos los felices vagabundos que han muerto de placer en las marismas de Falía. En el dorso de una cuchara de plata vierta una media de extracto de hierba hiperbuena de cualactina, saturada de todos los fragmentos, olores de las oscuras zonas cualactianas, levemente suaves y místicos. Añada el diente de un Suntiger algoliano. Observe cómo se desliza, cómo se disuelve, lanzando el brillo de los soles algolianos a lo más hondo del corazón de la bebida. Rocíela con zamfruor. Añada una aceituna. Bébalo, pero con mucho cuidado. La guía del autoestopista galáctico se vende con mucho más que la enciclopedia galáctica. La bebida. Esto es de la película. Los efectos es como si te golpeasen con una... Y después de una muestra de los artículos que puede tener la enciclopedia galáctica, o sea, cualquier cosa, viene el momento que le da título a este día, que le da nombre a este día. En el capítulo 3 del libro es cuando nos dice que la guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las frías dunas de Yagambeta. Se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena marmórea de Santraginus V, mientras aspira vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Kakrafun. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Moth. Mojada, se puede emplear en una lucha cuerpo a cuerpo.
envuelta alrededor de la cabeza, sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Bukblecter de Traal, animal sorprendentemente estúpido. Supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo puede ver a uno. Es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz. Se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Y lo que es más importante, una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un stray es un no autoestopista, descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo, automáticamente supondrá que también está en posesión de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasca, brújula, mapa, rollo de cordel, rociador contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el stray prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos, o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el stray pensará es que cualquier hombre que haga autostop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo aquello y sabiendo todavía dónde tiene su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. De ahí la frase que se ha incorporado a la jerga del autoestopismo. Oye, ¿sabes tú el UPS de Ford Perfect? Es un Frud que de verdad sabe dónde está su toalla. Y a continuación aclara que sas es conocer, estar enterado, saber de. También significa tener relaciones sexuales con. Yuppie o Juppie. Un chico muy sociable. Frud, chico sorprendentemente sociabilísimo. Y de aquí toda la historia de la toalla. Bueno, pero vamos a volver a la historia. Había una pregunta, había un planeta que construir, y se construyó, y había una amenaza bogona que estaba a punto de liquidar el planeta. Esto pasa en los 2-3 primeros capítulos, así que no es spoiler directo. Pasan los primeros minutos de la película, no es spoiler directo. Pero esto sí que es spoiler. Destruyó el planeta 5 minutos antes de que se completase su programación para dar la pregunta a la respuesta última. Los delfines lo sabían. Ford Perfect lo sabía. Y se hizo amigo de Arthur Dent. Entonces, ¿qué hizo cuando los bogones estuvieron a punto de destruir el planeta? Pues se cogió a su amigo y se piró haciendo autostop galáctico. ¿Por qué querían los bogones destruir el planeta? Muy sencillo. Porque estaba en medio de una circunvalación galáctica por donde tenían que pasar pues unas carreteras interdimensionales y molestas tierra. ¿Cómo hizo el autostop galáctico? Bueno, pues hizo autostop, así como lo hacen los autostopistas galácticos. No hace falta explicar algo que ya todos conocemos. ¿Y quién lo recogió? La nave más cercana, la nave Bogona, la destructora del planeta. Pero es que no fueron los bogones los que recogieron a los autostopistas. Fueron los cocineros, que eran otra raza distinta, que, bueno, eran buenos cocineros, pero les gustaba fastidiar a los bogones. En fin. Cuando los bogones se enteraron de que había polizones a bordo, los sometieron a la mayor tortura que uno puede imaginar en el universo. Los sometieron a poesía bogona. Los prisioneros se sentaban en los sillones para la apreciación de la poesía
atados con correas. Los Vogones no se hacían ilusiones respecto a la acogida general que recibían sus obras. Sus primeras incursiones en la composición formaban parte de una obstinada insistencia para que se les aceptara como una raza convenientemente culta y civilizada. Pero ahora, lo único que les hacía persistir era un puro retorcimiento mental. El sudor corría fríamente por la frente de Ford Perfect, deslizándose por los electrodos fijados a sus sienes. Los electrodos estaban conectados con la batería de un equipo electrónico. Intensificadores de imágenes, moduladores rítmicos, residualizadores aliterativos y demás basura. Proyectando para intensificar la experiencia del poema y garantizar que no se perdiera ni un solo matiz de la idea del poeta. Arthur Dent temblaba en su asiento. No tenía ni idea de por qué estaba allí, pero sabía que no le gustaba nada lo que había pasado hasta ese momento. No creía que las cosas fueran a cambiar. El Vogón empezó a leer un hediondo pasaje de su propia invención. Oh, irrinquieta, gruñubugle. Comenzó a recitar. Los espasmos empezaron a atormentar el cuerpo de Ford. Era peor de lo que había imaginado. Tus micturaciones son para mí como plumas manchigraznas sobre una lívida abeja, exclamó Ford Perfect retorciendo la cabeza hacia atrás al sentirse golpeado por oleadas de dolor. A su lado veía débilmente a Arthur, que se bamboleaba reclinando su asiento, y apretó los dientes. Gropa, a ti te imploro, mi gándula bolariana. Su voz se alzaba llegando a un tono horrible, estridente y apasionado. Y asperio me acolses con crujientes ligabujas, o te rasgaré la verruguería con mi bárgaro. Espera y verás. Gritó Ford Perfect, sufriendo un espasmo final cuando la ampliación electrónica del último verso le dio de lleno en las sienes. Perdió el sentido. Arthur se arrellanó en el asiento. Y ahora, terrícolas, Zumbó el Vogón, que ignoraba Ford Perfect. Procedía en realidad de un planeta pequeño de las cercanías de Betelgeuse, aunque si lo hubiese sabido no le habría importado. os presento una lección sencilla. O morir en el vacío del espacio, o... Hizo una pausa para producir un efecto melodramático. Decidme qué os ha parecido mi poema. Se recostó sobre un enorme sillón de cuero con formas de murciélago y los contempló. Volvió a sonreír como antes. Ford trataba de tomar aliento. Se pasó la lengua seca por los ásperos labios y lanzó un quejido. En realidad, a mí me ha gustado mucho, manifestó Arthur en tono vivaz. Ford se volvió hacia él con la boca abierta. Era un enfoque que no se le había ocurrido. El Vogón encaró sorprendido una ceja que le oscureció eficazmente la nariz. Y por lo tanto, no era mala cosa. Pero... bueno,
murmuró con perplejidad considerable. Pues sí, creo que ciertas imágenes metafísicas tienen realmente una eficacia singular. Ford siguió con la vista fija en él, ordenando sus ideas con lentitud ante aquel concepto totalmente nuevo. ¿Iban a salir de aquello por la cara? Continúa, Le invitó el bogón. Pues también hay interesantes ideas rítmicas que parecen el contrapunto de... Titubeó. Ford acudió rápidamente en su ayuda, sugiriendo: el contrapunto del surrealismo de la metáfora fundamental de la humanidad, la bogonidad. Le sopló Ford. Sí, la bogonidad. Perdón. Del alma piadosa del poeta. Arthur sintió que estaba en la recta final. Que por medio de la estructura del verso procura sublimar trascender aquello y reconciliarse con las dicotomías fundamentales de lo otro. Estaba alcanzando un crescendo triunfal. Y uno se queda con una vívida y profunda intuición y de pronto le abandonaron las ideas. Ford se apresuró a dar el coup de grâce. De cualquiera que sea el tema del que trate el poema, gritó, y con la comisura de la boca añadió: Bien jugado, Arthur. Eso ha estado muy bien. El bogón los estudió. Por un momento se emocionó su exacerbado espíritu racial, pero pensó que no, era un poquito demasiado tarde. Su voz adoptó el timbre de un gato que araña nylon pulido. de manera que afirmáis que escribo poesía, porque bajo mi apariencia de maldad, crueldad y dureza, en realidad deseo que me quieran. ¿Es así? Pues yo diría que sí, repuso Ford, lanzando una carcajada nerviosa. ¿Acaso no todos tenemos lo más profundo, ya sabe? El bogón se puso en pie. Pues no, estáis completamente equivocados. Escribo poesía únicamente para complacer a mi apariencia de maldad, crueldad y dureza. De todos modos, os voy a echar de la nave. Guardia, llevad a los prisioneros ante la antecámara de la compresión número 3 y echadlos fuera. Y los echan fuera. Y un caso completamente improbable de que en ese punto exacto de la galaxia pasase otra nave en el mismo momento en que son expulsados y los recogiese salvándoles la vida es harto improbable. Pues fíjate tú qué coincidencia que hay una nave, el Corazón de Oro, que funciona con energía de improbabilidad y está tripulada por Zaphod, que ya lo he pronunciado, y Trillian. Veamos qué dice sobre la energía de la improbabilidad. Vale, cuando se activa la energía de la improbabilidad pasan cosas. Y este es otro de los pasajes más memorables del libro. Otra cosa que ocurrió referente a la energía de la improbabilidad, repito que estoy leyendo fragmentos. Otra cosa que ocurrió fue el hecho de que, contra toda probabilidad,
se había creado una ballena a varios kilómetros por encima de la superficie de un planeta extraño. Y un tiesto de petunias. Una ballena y un tiesto de petunias. Y como naturalmente esa no es una situación sostenible para una ballena, la pobre criatura inocente tuvo muy poco tiempo para acostumbrarse a su identidad de ballena antes de perderla para siempre. Es una relación completa de sus pensamientos desde el instante que comenzó su vida hasta el momento en que terminó. La ballena, a varios kilómetros de altura, cayendo. Ah, ¿qué pasa? Disculpe. ¿Quién soy? ¿Hola? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué quiere decir quién soy? Tranquila, cálmate ya. ¡Oh! ¡Qué sensación tan interesante! ¿Verdad? Es una especie de bostezante, hormigueante sensación en Bueno, creo que ya será mejor empezar a poner nombre a las cosas. Sí, quiero abrirme paso en por lo que llamaré un argumento, denominaré mundo. Así que diremos en mi estómago. Bien, esto marcha muy bien. Pero, ¿qué es ese ruido grandísimo y silbante que me pasa por lo que de pronto voy a llamar cabeza? Quizá lo pueda llamar viento. ¿Es un buen nombre? Servirá. Tal vez encuentre otro mejor más adelante, cuando averigüe para qué sirve. Debe ser algo muy importante, porque desde luego parece haber muchísimo. ¿Qué es eso? Llamémoslo cola. Sí, cola. Puedo sacudirla muy bien, ¿verdad? Vaya, uy, qué magnífica sensación. No parece servir de mucho, pero ya descubriré más tarde lo que es. ¿Ya me he hecho una idea coherente de las cosas? No importa por qué. Oye, es tan emocionante tener tanto que descubrir, tanto que esperar, que casi me aturde la impaciencia. ¿El viento? ¿Verdad que ahora hay muchísimo? Uy, ¿de qué manera? ¿Qué es eso que viene deprisa hacia mí? Muy deprisa, tan grande, tan plano y redondo, que necesita un nombre sonoro. Sueno, ruedo, suelo. Eso sí, es un buen nombre, suelo. Me pregunto si se mostrará amistoso conmigo. Y el resto, tras un súbito golpe húmedo, fue silencio. Curiosamente, lo único que pasó por la mente del tiesto de petunias mientras caía fue: «Ah, no. Otra vez no». Mucha gente ha imaginado que si supiésemos exactamente lo que pensó el tiesto de petunias, conoceríamos mucho más de la naturaleza del universo de lo que sabemos ahora. Y ya está. Básicamente os he contado lo más mejor del libro. Lo más mejor del libro, sí. Quedarían 2 o 3 detalles y concluiría la historia íntegra.